Me llamo Ana, tengo 35 años, y hace 3 años mi vida dio un giro completo cuando mi ex esposo Carlos decidió que mi pequeña pastelería no era suficientemente prestigiosa para él. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba gastronomía mientras él cursaba administración de empresas. Nos enamoramos, nos casamos jóvenes, y durante 8 años fuimos lo que muchos llamarían la pareja perfecta. O eso creía yo. Mientras Carlos escalaba posiciones en una importante empresa de alimentos procesados, yo perseguía mi sueño, tener mi propia pastelería artesanal. Empecé pequeño, en la cocina de nuestra casa, haciendo pasteles por encargo. Carlos al principio me apoyaba, incluso presumía mis creaciones con sus colegas. Mi esposa hace los mejores pasteles de la ciudad, decía orgulloso mientras yo preparaba postres para sus reuniones de trabajo. Con mucho esfuerzo y algunos préstamos, finalmente pude abrir mi pequeña pastelería en el centro de la ciudad. Dulces Sueños se llamaba, y aunque era modesta, para mí era perfecta. Trabajaba largas horas, pero cada centavo que ganaba lo reinvertía en el negocio. Todo cambió cuando Carlos conoció a Victoria Ruiz, la heredera de Industrias Alimenticias Ruiz, uno de los mayores competidores de la empresa donde él trabajaba. Se conocieron en una feria de negocios, según me enteré después, comenzaron una aventura casi de inmediato. Los primeros signos fueron sutiles. Carlos comenzó a criticar mi negocio. Ana, ¿no crees que deberías modernizar un poco la pastelería? Se ve muy artesanal, comentaba con desdén. Ese es el punto, Carlos. Nuestros clientes vienen precisamente porque todo es artesanal y único. Pero él insistía, Victoria dice que en este negocio hay que pensar en grande. Su empresa factura millones al mes. Tu pastelería apenas cubre sus gastos. Victoria esto, Victoria aquello. Cada vez la mencionaba más, siempre comparando su imperio industrial con mi pequeño negocio. Una noche, llegó tarde a casa. Había estado en una cena de negocios. Su camisa olía a perfume caro. Ana, tenemos que hablar. Me senté en el sofá, mi corazón latiendo fuerte. Algo en su tono me decía que esta no sería una conversación normal. Me ofrecieron un puesto como director ejecutivo en Industrias Ruiz. ¿Qué? Pero trabajas para la competencia. Victoria confía en mí. Dice que tengo potencial para más. ¿Victoria? ¿Desde cuándo la llamas por su nombre? Se pasó la mano por el pelo, nervioso. Ana, seamos honestos. Hemos crecido en direcciones diferentes. Tú estás feliz con tu pequeña pastelería, pero yo quiero más. Necesito más. ¿Qué estás diciendo exactamente? Quiero el divorcio. El mundo se detuvo. 8 años de matrimonio y lo decía así, como quien comenta el clima. ¿Es por ella? ¿Por Victoria? Ella me entiende, Ana. Tiene visión, ambición. No se conforma con ser una simple repostera. Completé su frase con amargura. No quise decir eso, mintió. Pero mira la realidad. Tu negocio apenas genera suficiente para mantenerse a flote. Victoria maneja una empresa que factura millones. Me levanté, temblando de rabia y dolor. Vete. Ana, sé razonable. Te daré una buena compensación. Victoria incluso sugirió. Vete. Los siguientes días fueron un borrón de papeles de divorcio, mediadores y lágrimas. Pero lo peor estaba por venir. Un mes después, durante la inauguración de una nueva planta de Industrias Ruiz, Carlos y Victoria decidieron hacer su relación pública. Los periódicos locales cubrieron el evento, y allí, frente a cámaras y reporteros, Carlos dio el golpe final a lo que quedaba de mi dignidad. Mi ex esposa es una buena mujer, dijo cuando un reportero le preguntó por mí, pero algunos nacemos para las grandes ligas y otros, bueno, algunos están contentos horneando galletas. Victoria rió elegantemente mientras se aferraba a su brazo. Carlos necesitaba a alguien que entendiera su potencial. En los negocios y en la vida, hay que saber elevarse. Esa noche, lloré hasta quedarme sin lágrimas en mi pequeña pastelería. Pero mientras limpiaba el mostrador, encontré una tarjeta que un cliente había dejado esa mañana. Señora Ana, su pastel de bodas fue el mejor que he probado en mi vida. Soy el director del programa de emprendimiento del Banco Nacional. Me gustaría hablar con usted sobre una oportunidad. Sequé mis lágrimas y guardé la tarjeta.
Carlos y Victoria querían guerra de negocios. Bien, les daría una guerra de negocios. Lo que ellos no sabían era que durante años había estado perfeccionando no solo mis recetas, sino también un método de conservación natural que permitía que mis pasteles mantuvieran su frescura por semanas sin conservantes artificiales. Era mi secreto mejor guardado, y estaba a punto de convertirse en mi boleto al éxito. La mañana siguiente, llamé al número en la tarjeta. El director del programa de emprendimiento, Roberto Méndez, me citó en su oficina esa misma tarde. Sus pasteles son extraordinarios, señora Ana. Pero lo que realmente me interesa es cómo logra mantenerlos frescos sin conservantes químicos. Me senté derecha en mi silla. Es un método que desarrollé durante años. Combina técnicas de fermentación natural con un proceso específico de horneado. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Ha considerado patentar este proceso? ¿Patentarlo? Señora Ana, lo que tiene aquí no es solo una pastelería. Tiene una innovación que podría revolucionar la industria de la panadería y repostería. Sacó una carpeta de su escritorio. El banco tiene un programa especial para emprendimientos innovadores. Podríamos otorgarle un préstamo de 500,000 pesos para expandir su negocio, con la patente como garantía. Mi corazón latía fuerte. Era más dinero del que jamás había manejado. Pero necesitaría un plan de negocio sólido, continuó. Y francamente, aunque su producto es excepcional, le falta experiencia en gestión empresarial. Puedo aprender, respondí firmemente. Roberto sonrió. De hecho, tengo a alguien en mente que podría ayudarla. ¿Le suena el nombre de Diana Ruiz? Me quedé helada. ¿Ruiz? ¿Como en Industrias Ruiz? La hermana menor de Victoria. Renunció a la empresa familiar hace años por desacuerdos éticos. Ahora es consultora empresarial independiente. Esa misma semana conocí a Diana. Era todo lo contrario a su hermana, cálida, auténtica y con una ética profesional inquebrantable. Mi hermana y su novio son el ejemplo perfecto de lo que está mal en la industria alimenticia, me dijo durante nuestro primer café. Anteponen las ganancias a la calidad. Usan conservantes químicos peligrosos. Explotan a sus proveedores. Diana no solo se convirtió en mi consultora, sino en una verdadera amiga. Juntas desarrollamos un plan de negocios que combinaba mi experiencia en repostería con su conocimiento del mercado. Los siguientes meses fueron intensos. Patenté mi proceso de conservación natural. Contraté un equipo de abogados para proteger la propiedad intelectual. Rediseñé mi marca bajo el nuevo nombre Dulce Naturaleza. El préstamo del banco nos permitió abrir 3 sucursales más en ubicaciones estratégicas. Cada pastelería tenía un área de café donde los clientes podían disfrutar sus postres en un ambiente acogedor. Pero el verdadero golpe maestro fue cuando Diana sugirió asociarnos con una cadena de supermercados orgánicos. Tu método de conservación natural es perfecto para el mercado de alimentos saludables, explicó. Podemos crear una línea de pasteles empacados que se vendan en supermercados. La idea fue un éxito instantáneo. Los consumidores estaban hambrientos de opciones más saludables, que no sacrificaran el sabor. En 6 meses, nuestros productos estaban en más de 200 tiendas. Un año después de mi divorcio, Dulce Naturaleza ya era una marca reconocida nacionalmente. Teníamos 12 pastelerías propias y presencia en más de 500 puntos de venta. Fue entonces cuando las noticias comenzaron a llegar. Industrias Ruiz estaba perdiendo participación de mercado en el segmento de postres. Sus productos, llenos de conservantes artificiales, estaban siendo rechazados por los consumidores más conscientes de la salud. Una tarde, Diana entró a mi oficina con una sonrisa peculiar. No vas a creer esto. Victoria está furiosa. Aparentemente, Carlos sugirió copiar tu método de conservación natural, pero los químicos de la empresa no pueden replicarlo. La patente nos protege, respondí tranquilamente. Hay más. La junta directiva está cuestionando la decisión de contratar a Carlos. Las ventas han caído un 30% desde que él está a cargo de la división de postres. Sonreí mientras revisaba los últimos reportes de ventas de Dulce Naturaleza. Nuestros ingresos se habían triplicado en el último trimestre. ¿Sabes qué es lo mejor?, añadió Diana con una sonrisa traviesa. El fondo de inversión que compró acciones de Industrias Ruiz el mes pasado es controlado por mí.
Tengo suficientes acciones para influir en las decisiones de la junta. Me quedé boquiabierta. Diana se encogió de hombros. Te dije que había renunciado a la empresa familiar, no que había renunciado a mis acciones. Y creo que es hora de hacer algunos cambios en la dirección ejecutiva. Pero antes de que pudiéramos celebrar, mi asistente entró corriendo. Señora Ana, Carlos y la señorita Victoria Ruiz están aquí. Insisten en verla. Diana y yo intercambiamos miradas. El momento que había estado esperando finalmente había llegado. Hazlos pasar, dije, acomodándome en mi silla de directora ejecutiva. Es hora de tener una conversación sobre el futuro de nuestras empresas. Carlos y Victoria entraron a mi oficina. Se veían diferentes a la última vez que los vi, tensos, preocupados, nada que ver con la pareja arrogante que me había humillado públicamente. Ana, ¿te ves diferente?, dijo Carlos, observando mi traje de diseñador y la oficina moderna con vistas a la ciudad. El éxito te sienta bien, añadió Victoria, forzando una sonrisa. Entonces vio a Diana. ¿Qué hace mi hermana aquí? Diana es mi socia y amiga, respondí tranquilamente. Por favor, siéntense. ¿A qué debo el placer de su visita? Se miraron nerviosamente antes de que Victoria tomara la palabra. Venimos a proponer una fusión entre Industrias Ruiz y Dulce Naturaleza. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro sonreía. Interesante. ¿Y por qué querría yo fusionarme con ustedes? Somos una empresa más grande, con presencia internacional, comenzó Victoria. Podríamos llevar tus productos a mercados que ni siquiera has considerado. Los mismos mercados donde están perdiendo participación por sus productos artificiales, preguntó Diana con dulce ironía. Carlos se aclaró la garganta. Ana, sé que nuestra historia personal es complicada. Pero esto es negocios. Juntos podríamos. Juntos, lo interrumpí. Como cuando estábamos juntos, y te burlabas de mi pequeña pastelería. Eso fue un error, admitió, sudando. Estaba equivocado. Victoria intervino rápidamente. Ofrecemos 20 millones por una fusión completa. Mantendrías tu marca, pero bajo el paraguas de Industrias Ruiz. Abrí mi laptop y proyecté algunos gráficos en la pantalla de la pared. Estos son sus números del último año. Caída en ventas del 30%. Pérdida de participación de mercado. 3 demandas por uso de conservantes cuestionables. Cambié la presentación. Y estos son nuestros números. Crecimiento del 300%. Presencia en 1.200 puntos de venta. 0 quejas por productos. Por eso necesitamos tu tecnología de conservación natural, admitió Victoria. ¿Mi tecnología? La misma que intentaron copiar ilegalmente. Carlos palideció. ¿Cómo sabes? Tengo buenos abogados, respondí. De hecho, están preparando una demanda por intento de espionaje industrial. No puedes probarlo, saltó Victoria. Diana sacó una carpeta. ¿Te refieres a estos correos electrónicos donde ordenas específicamente a tu equipo que replique el proceso de Ana? ¿O a las grabaciones de las reuniones donde discuten cómo evadir la patente? ¿De dónde sacaste eso? Victoria miró a su hermana con horror. Ser parte de la junta directiva tiene sus ventajas, sonrió Diana. Por cierto, hay una reunión extraordinaria mañana. El principal punto a tratar es el despido de Carlos por incompetencia y posible conducta criminal. Carlos se levantó furioso. No pueden hacerme esto. ¿No pueden?, pregunté con calma. ¿Cómo tú no podías humillarme públicamente? ¿Cómo no podías intentar robar mi tecnología? Me levanté y caminé hacia la ventana. Les haré una contraoferta. Dulce Naturaleza comprará la división de postres de Industrias Ruiz por 5 millones. Es más de lo que vale actualmente, considerando sus pérdidas. Ridículo, exclamó Victoria. Nuestra empresa vale. Tu empresa está al borde de un escándalo masivo, la interrumpió Diana. Cuando los medios se enteren del espionaje industrial, las acciones se desplomarán. Y créeme, se enterarán. No te atreverías, susurró Victoria. Somos familia. La familia no intenta destruirse mutuamente, respondió Diana. Algo que nunca entendiste. Me volví hacia ellos. Tienen 24 horas para aceptar mi oferta. Después de eso,
Presentamos la demanda y todo se hace público. Carlos me miró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Ana, por favor. Todo lo que construí. Lo construiste sobre mentiras y traición, respondí. Exactamente como construiste tu relación con Victoria. ¿O ella sabe que comenzaste a cortejarla mientras aún estabas casado conmigo? Victoria giró bruscamente hacia Carlos. ¿Qué? Tengo los registros de hotel, añadí suavemente. De 3 meses antes de que pidieras el divorcio. La bofetada de Victoria resonó en toda la oficina. Cerdo mentiroso. Salió corriendo, con Carlos tras ella gritando explicaciones. Diana y yo nos quedamos en silencio un momento antes de estallar en risas. ¿Crees que aceptarán la oferta?, preguntó. No tienen opción. Tu control en la junta directiva y la amenaza de la demanda los tienen acorralados. 2 días después, firmamos los papeles. Dulce Naturaleza adquirió la división de postres de Industrias Ruiz por 5 millones. Carlos fue despedido, y según los rumores, Victoria terminó su relación con él después de descubrir más mentiras. Un mes después, mientras inaugurábamos nuestra 30ª sucursal, un reportero me preguntó sobre mi éxito. Algunos nacemos para las grandes ligas, respondí, citando las palabras de Carlos, y otros nacemos para crear algo auténtico y valioso. La diferencia está en la integridad con la que lo hacemos. Hoy, 3 años después de aquel día en que Carlos me pidió el divorcio, Dulce Naturaleza es líder en el mercado nacional de repostería premium. Tenemos más de 100 sucursales y nuestros productos se venden en 15 países. Carlos, según me enteré, trabaja como gerente medio en una pequeña empresa de alimentos. Victoria perdió el control de gran parte de Industrias Ruiz después de que Diana expusiera más irregularidades en la junta directiva. Y yo descubrí que la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, sino construir algo tan extraordinario que se arrepientan de haberte subestimado. Cada mañana, cuando abro las puertas de mi oficina y veo el imperio que construí desde cero, sonrío pensando en aquella noche cuando Carlos me dijo que yo era solo una simple repostera. Porque a veces, una simple repostera es todo lo que necesitas para endulzar la victoria y hacer que la venganza sepa deliciosamente dulce.